Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Hola, profe. hola, todo bien, gracias. Bueno, en la clase de hoy, bienvenido a los muchachas del otro paralelo también, ¿sí? En la clase de hoy vamos a seguir con los temas relacionados con funciones y formularios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver cómo nosotros podemos utilizar funciones, llamarlas desde los formularios y además llamarlo, disculpen, desde las subrutinas y además todo esto unirlo al uso de los controles de formulario que hemos visto. Entonces vamos a hacer un ejercicio en el día de hoy. Vamos a ir haciendo un ejercicio y vamos a ir viendo ejemplos de qué es lo que nosotros podemos hacer. Es un ejercicio conocido por ustedes con eh, algunos cambios, pero bastante conocido por ustedes, ¿sí? Acá lo que tenemos es el ejercicio de tarea. ¿Se recuerda? Este es el ejercicio de tarea que vamos a algunas pequeñas modificaciones para agregarle el uso de funciones y por tanto el uso de formulario. Entonces, todo esta inicial, aquí tenemos las instrucciones donde les explica, le da como el contexto de qué trata el ejercicio del cual ustedes conocen. Entonces, ¿qué es lo primero que nos están pidiendo? Entre las tareas a implementar nos están diciendo agregue 3 controles de formulario que nos permitan a partir de una lista desplegable escoger cada uno de los componentes para crear un T. Recuerden que teníamos por acá los componentes y debíamos escoger para acá en creaciones, escoger 3 tipos de componentes y crear un T. Y para crear este T hay restricciones, pero esas vamos a verlas más adelante. Entonces, tenemos que, nos están diciendo que para crear estos componentes, para crear este T, los componentes se encuentran en la columna M de la hoja componentes. Es decir, tenemos en una única lista, que es aquí donde está el detalle, tenemos en una única lista, acá en una única lista, tenemos tanto los tipos de T como los sabores. ¿Ya? Ese es, digamos, que el detalle que tenía la tarea, que en una misma lista tenemos ambos elementos, ¿sí? Entonces, como vimos en la clase pasada, nosotros cuando agregamos controles de formulario, sobre todo estos controles relacionados con listas desplegables, necesitamos siempre asociarlo a esa lista, que va a estar en alguna columna, en alguna parte de nuestra hoja, va a estar esa columna. Y uno de los tips que vimos y una de las sugerencias que les di es que esta hoja, esta columna, donde nosotros tenemos lo que queremos asociar, le damos formato, venimos acá a inicio y le damos un formato como tabla, el que ustedes quieran, ¿ya? ¿Qué nos facilita esto? Que si nosotros agregamos eventualmente un nuevo tipo de té, un nuevo sabor, automáticamente el control que va a estar asociado a esta columna se va a actualizar. Y les digo, eso es muy, muy, muy útil, ¿sí? Entonces ya podemos, digamos, vamos a máquina y vamos a crear nuestros controles de formulario. Nos están diciendo 3 controles, en los 3 hay que seleccionar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, cogí el botón, vamos a agregar esa lista. Tenemos acá y lo primero que vamos a hacer, la ponemos donde ustedes quieran. ¿Y qué es lo que hacemos? Asociarla a la lista, formato de control, y venimos y lo asociamos a la lista que tenemos acá. Y vamos a asociarlo, escogemos nuestra lista, lo asociamos, y ahora lo vinculamos a una celda, porque para nosotros saber el valor que el usuario está seleccionando, debemos ese valor mostrarlo, ese índice debemos mostrarlo en una celda. Entonces nosotros podemos mostrarlo por acá, y damos a aceptar. Y de esta forma, el número que se muestra acá es importante. El número que se muestra acá representa la posición 4 de esa lista que yo estoy seleccionando. Entonces, ¿qué sucede? Que al momento de yo agregar el T, yo no le voy a agregar el número, porque el usuario no va a saber qué es ese número. Entonces, por eso es que nosotros hacemos uso de las funciones que ya conocemos de antes, como la función índice.
y esta función índice le decimos cuál es nuestra matriz. Pues nuestra matriz es esta misma columna que nosotros hemos seleccionado, punto y coma. El número de la fila es el número que estamos seleccionando, punto y coma, columna 1, porque tenemos una única columna, ¿sí? Y de esta forma tenemos el nombre. En la clase pasada vimos cómo también se actualizaba esta tabla, esta función se actualizaba si nosotros teníamos acá, colocábamos esta lista, le dábamos formato como tabla. Entonces por eso es que es súper útil todo lo que vimos en la clase pasada, ¿sí? Si hay algo que quieren que yo vuelva a repetir, por favor, me lo dicen, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetirlo para todos, vamos a copiar, vamos a pegar, y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar, porque va a estar asociado a esa misma fila, entonces, a esa misma celda, entonces nosotros queremos que se nos asocie a esta celda de acá. Y damos a aceptar. Pero, y ahora nos cambia el valor acá y pegamos. Esto siempre nos es útil para ahorrar tiempo, sobre todo cuando estamos en un certamen. Entonces, formato de control, y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Le modificamos la celda que queremos, ¿sí? Damos a aceptar y bueno, y copiamos también la celda. Copiamos, disculpen, la función, que es lo único que tenemos que cambiar, que ahora en lugar de I6 es I9. Venimos aquí, decimos I9, y así muchísimo más rápido, y acá en lugar de I6 es I12. Entonces cambiamos y armamos. Entonces, ¿qué es lo que podemos poner por acá? Componente 1, como lo que ustedes quieran, ¿ya? Componente 2 y componente 3. Y ustedes le dan el formato lindo que ustedes quieran. Si quieren cerrar todo esto, pueden seleccionarlo así, por ejemplo, y le dan un color de fondo y ya tienen tipo un formulario. Y esto se los dejé acá porque lo podemos usar esta misma figurita, podemos usarla de botón, ¿sí? Vamos a dejarla por acá ya como un botoncito, ¿sí? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya nosotros hicimos el primer ejercicio, ¿sí? Ahora vamos para el segundo. Y de momento vamos a ver qué nos está diciendo. Implemente, disculpen, la función buscar, la cual recibe como parámetro el componente a buscar de tipo string, la columna y la fila en la cual van a buscar, ambos de tipo integer, y la hoja en la que se va a buscar el componente, que es también de tipo string. La función debe devolver true si la encuentra y false en caso de que no la encuentre. Esta función siempre trabajará sobre la hoja componente y la estructura no cambiará. Es decir, esto no va a cambiar, igual le damos fila y columna. Entonces vamos a comenzar a programar. Nos están pidiendo la función y nos están dando bastantes datos. Vamos a ir por partes y ustedes me van a ayudar, ¿sí? Vamos a compartir la pantalla en dos. ¿Están viendo el Excel y el Visual Basic? ¿Están viendo ambos la pantalla? Ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo primero que nos están diciendo? Que vamos a crear una función buscar. Entonces, recuerden, decimos función buscar. Ahora, ¿qué parámetros de entrada me están diciendo? ¿Cómo yo agrego esos parámetros de entrada? ¿Qué parámetros de entrada me están diciendo que va a tener la función? Déjenme seleccionar acá. Pongo por acá para que lo lean mejor acá arriba. ¿Qué parámetros de entrada me están pidiendo? Me están diciendo que va a tener nuestra función. El nombre del componente, el número de la columna y el número de fila. Muy bien, Y Sofía. creo que también era la hoja. Muy bien. ¿Y cómo yo defino esos parámetros dentro de la función? Uno al menos. ¿Cómo es que yo lo pondría dentro de...? Sí.
tendríamos que ponerle un nombre y además el tipo de dato que va a ser. Componente asString. Muy bien, componente asString. Entonces así hago con todos nuestros parámetros de entrada, que en este caso la función nos está dando específicamente cuáles son esos parámetros de entrada. Nos está diciendo componente, nos está diciendo la columna, que es integer, nos está dando todos los detalles. En este caso nos está diciendo la fila as integer y nos estaba diciendo la hoja as integer. ¿Ya? Muy bien. ¿Y cuál es el valor de retorno de esta función? Disculpe, profe, ¿Sí? ¿el nombre de la hoja no tendría que ser un string? Ah, sí, ¿O no? disculpa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el tipo de dato que devuelve esa función? Que me lo dicen, pero no directamente en el enunciado del ejercicio. ¿Cuál es el tipo de dato? Miren ¿Es acá. booleano? Muy bien, es booleano porque nos está diciendo la función debe devolver true si se encuentra y false si no se encuentra. Entonces, cuando nos está diciendo esos dos tipos, esos dos valores que va a devolver es porque es un booleano. Muy bien, entonces decimos as boolean. Y ya tenemos lista, digamos que la estructura, la firma de nuestra función. Entonces, antes de hacer nada, antes de ver cuál es el algoritmo que debemos seguir, recuerden que tenemos que la función, el valor que devuelve la función, nosotros debemos colocar siempre el nombre de la función igual a lo que queremos que devuelva. Pero todavía no sabemos qué queremos que devuelva. Entonces, lo primero que hacemos es crear una variable del mismo tipo de datos de valor de retorno de la función. Podemos ponerle respuesta as boolean. Y ahora, al final de nuestra función, porque sabemos que vamos a devolver eso, esa variable va a tomar algún valor durante la solución de nuestro ejercicio, nosotros decimos buscar, que es el nombre de la función, fíjense, el mismo nombre de la función, es igual a ¿quién? A respuesta. ¿Ya? Voy a ponerle acá, buscar uno, porque en otro módulo también está ya está definida esa función. Entonces, decimos, ahora aquí vamos a poner nuestro algoritmo. Y nuestro algoritmo, ¿se recuerdan? Acá nos está para buscar, ¿verdad? Vamos a hacer el buscar. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a buscar? Hemos hecho este ejercicio con otros nombres, en otras soluciones de otros ejercicios, pero es básicamente lo mismo. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a recorrer una columna, la columna X, cualquier columna, la que nos pasen como parámetro, a partir de la fila que nos pasen como parámetro. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Venimos acá y decimos, en la celda 2,3, ¿ya? Fila 2, columna 3, en la celda 2,3, el valor que se encuentra es igual a componente. Si es igual, decimos que la variable respuesta es igual a true, y si no, seguimos buscando. Y es básicamente, es ese mismo algoritmo para siempre que ustedes quieran revisar en una columna. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Esta variable respuesta, nosotros inicialmente le vamos a dar false. Es como que no lo encontró, es false. Inicialmente no lo hemos encontrado y únicamente va a cambiar de valor cuando sea igual a true. Cuando encuentre el valor, entonces que va a cambiar a true. Y ahora hacemos nuestro algoritmo. Para nosotros recorrer una fila, debemos seguir una secuencia de pasos que no podemos violar. En este caso, si nosotros nos encontramos con una tabla que tiene valores, que no tiene celdas intermedias vacías, nosotros sabemos que para recorrerla vamos recorriendo hasta que encontremos esta celda vacía. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros ir bajando fila a fila? Pues la fila. Pero la fila la tenemos como parámetro, entonces no tenemos que crear esa variable porque ya la tenemos como parámetro. No necesitamos inicializarla porque ya viene con un valor cuando nos las pasen. Entonces, directamente vamos a crear nuestra celda, nuestro algoritmo. Nos están diciendo una hoja, por tanto debemos utilizar esa hoja. ¿Qué decimos? Sheet, le pasamos el nombre de la hoja, punto cell, fila, coma, columna, que nos van a pasar como parámetro, punto value,
distinto de vacío. Fíjense que acá yo no sé ni en qué fila, ni en qué columna, ni en qué hoja voy a revisar. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que esto es un algoritmo genérico que no es súper útil para utilizarlo en cualquier lugar que ustedes necesiten buscar. Pueden utilizar, copiar esta función y pegarla en otro lugar que ustedes necesiten. ¿Ya? Loop. Para que no se nos olviden, siempre lo cerramos. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo es que nosotros verificamos si un elemento se encuentra o no? Voy a copiar por acá. Vamos a copiar porque vamos a revisar ese valor que se encuentra en esa celda. Nosotros decimos if la celda que estamos revisando en ese momento es igual aquí a componente. ¿Ya? Si eso ocurre, vamos a poner el en if para que no se nos olvide. Si eso ocurre, ¿qué sucede? Que la variable respuesta va a ser igual a true. ¿Ya? Si nunca entra acá, entonces ya la variable respuesta es de valor false. Por eso no tengo que poner un else. ¿Por qué no pongo un else? Porque, imaginen, nosotros vamos revisando, encontramos acá, toma valor true, pero ya acá este valor no va a ser igual. Entonces, si nosotros tenemos un else donde le damos respuesta false, es decir, que aunque le encuentre, siempre se va a quedar con el último valor que toma la variable y va a ser falso. Por eso, cuando estamos buscando, no debemos usar un else dentro de un ciclo. Porque no vamos a tomar nunca ese valor, porque si no siempre se va a quedar la variable con ese último valor. ¿Y qué nos está faltando en el ciclo? Que no nos puede faltar, pues fila es igual a fila más 1, porque es lo que nos permite ir recorriendo nuestro algoritmo. Y fíjense que no tenemos que hacer nada más porque ya habíamos puesto que el valor que nosotros queremos retornar es el valor que se encuentra en la variable respuesta. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Entendieron hasta acá? ¿Dudas? Entonces, vamos a probar nuestra función. Una forma rápida de probar la función es, venimos acá y decimos, buscar 1, vamos a buscar 1, ¿qué es lo que teníamos que pasarle? El componente, vamos a buscar, miren, por acá vamos a buscar chai, punto y coma, lo otro que teníamos que pasarle era la columna, yo no lo voy a buscar en esta, la voy a buscar en esta, yo digo 3, punto y coma, la fila comienza en la 2, punto y coma, en la hoja, ¿cierto? Que tenemos que pasárselo como string, en este caso lo voy a escribir directamente y la hoja se llama componentes. Y vamos a ver si nos funciona nuestra función. Y fíjense cómo nos dice falso. ¿Por qué? Porque estoy buscando acá y el valor que yo tengo se encuentra acá. Ahora sí, nosotros cambiamos y decimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora yo quiero buscar en la columna 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiar este 3 por 6. Y ahora nos da verdadero porque está. Fíjense cómo la misma función me sirve tanto para buscar acá, puedo buscar acá, puedo buscar acá, puedo buscar en cualquier columna porque yo le paso el valor de la columna que yo quiero buscar. Hasta acá, ¿dudas? ¿Entendieron? ¿Quieren que les repita algo más? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Están ahí? Entonces, si no tenemos duda, acá tenemos, ya hicimos el ejercicio 2. Vamos a ver el 3. ¿Qué nos está diciendo el 3? Implemente la función general código, la cual no necesita parámetros, bueno, aquí me falta una S, la cual no necesita parámetros de entrada. Muy importante, la función no necesita que nosotros le pasemos parámetros de entrada. Y devuelve una cadena de caracteres. Esta cadena de caracteres debe ser el código generado, ¿ya? Para que nos oriente según lo que estamos haciendo. ¿Y qué nos está diciendo acá? ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir? Debe escoger siempre un componente en el primer control de formulario. Es decir, el primer control de formulario no puede estar vacío. El primer componente debe ser un tipo de té. Fíjense que nosotros tenemos en una lista tanto los tipos de té como los sabores en una misma. Entonces vamos a ver qué hacemos acá. Los componentes 2 y 3 pueden ser vacíos.
¿qué está diciéndole con eso? Que yo puedo escoger un único componente y ya con eso creo el T. El código final debe estar conformado por las dos primeras letras de cada componente seleccionado y al final la cantidad de componentes. Ejemplo, ARCHCA3 para un tipo de té arábica, sabores chai y canela, que ese era el ejemplo que tenían en la tarea. ¿Alguna idea de cómo hacer ahora esto? Un algoritmo de manera general, que usted me diga, primero hacemos esto, después esto. ¿Qué se les ocurre hacer en este ejercicio? ¿O qué fue lo que ustedes hicieron para generar ese código? ¿Qué idea? La diferencia es que aquí lo vamos a hacer en una función, ¿ya? Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre que debemos hacer? ¿Alguna idea? Pues creamos la función generar código. Vamos a ponerle 1 también. No tiene parámetros de entrada, pero ¿cuál es el tipo de dato del valor de retorno? ¿Qué tipo de dato tenemos que poner? Si devuelve una cadena de caracteres, ¿cuál es el tipo de dato de valor de retorno? As string, ¿ya? Porque nos está devolviendo una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros ponemos? El código, ¿ya? La variable que nos va a guardar ese código. Din, yo le puedo poner resultado as string. ¿Qué significa? Que esta variable tiene que ser del mismo tipo de dato de valor de retorno. Y ya para que no se me olvide, yo digo generar código 1, que es el nombre de nuestra función, es igual a resultado. Y de esta forma yo tengo creada mi función. Y ahora vámonos entonces a hacer el algoritmo. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Vamos acá a máquina. Ahora nosotros necesitamos leer estos componentes de acá. Ahora, vamos por parte porque ahora estamos en formulario. Nosotros necesitamos, para saber si el usuario escogió algo, nosotros necesitamos leer la celda J6, y eso no va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa si el usuario no quiere escoger ningún valor? Es decir, que yo borro el valor de acá. Fíjense cómo me da este error acá de desbordamiento, porque lógico, está asociado a esto. Para que esto no nos ocurra, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues unirlo con funciones que ya conocemos. Y utilizamos la función si. Y decimos si el valor de esta celda es distinto de vacío, entonces ocupa la función índice, si no, déjame la celda vacía. Y así no me da error. Fíjense que ahora no me da error. Ya yo puedo seleccionar, puedo borrar el valor y no me da error. Y lo mismo entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a hacer acá también. Entonces decimos sí. Estos son pequeños tips que nos ayudan a que nuestro formulario sea mucho más útil, ¿sí? Y punto y coma, decimos acá y lo mismo hacemos por acá, ¿sí? Sí, la función, fíjense como formulario, ¿qué es lo lindo y lo interesante de formulario? En los formularios nosotros aplicamos todo lo que hemos visto, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar funciones que ya hemos visto anteriormente en la parte inicial de Excel, vamos a utilizar subrutinas, funciones que nosotros vamos a crear, y bueno, los formularios. Entonces, ¿qué es lo primero que nos está diciendo? Entre las instrucciones, las reglas que debemos cumplir es que siempre debemos escoger un componente. Por tanto, y siempre debemos escoger un componente en el 1. Por tanto, antes de nosotros seguir haciendo, nosotros tenemos que validar que aquí haya escrito algo. Si no hay escrito nada, no nos sirve de nada que aquí sí esté escrito. Entonces, una sugerencia y a sugerencia también de otras clases en que es mejor usar más variables, vamos a crear una variable para leer cada uno de los valores de los componentes. Entonces nosotros decimos din componente 1 as string, porque es una cadena de caracteres lo que yo voy a leer, componente 1, y vamos a crear los
3 componentes. Entonces decimos componente 2 y acá decimos componente 3. Y ahora les vamos a dar valores a esos componentes, ¿sí? Y decimos componente 1, sí o sí, el componente 1 siempre va a leer de la celda J6. Entonces nosotros podemos decir range J6. Entonces, para no equivocarnos, porque es muy posible que quizás esto lo podemos correr en otra hoja, para no, aquí le decimos que sea, podemos decirle de la hoja que se llame máquina, o la otra opción, como habíamos visto en esta función que le pasamos hoja, o la otra función, porque siempre va a ser en esa misma, que diga hoja 2, que también lo hemos visto, hoja 2.range, que representa máquina. Y eso lo hacemos para quién, para los 3 componentes. ¿Ya? Componente 2 se encuentra ahora en J9 y componente 3 se encuentra en J2. Y de esta forma estamos leyendo los valores que se encuentran acá. Recuerden que cuando nosotros ponemos la variable del lado izquierdo, le estamos asignando el valor de lo que se encuentra del lado derecho, del signo de igualdad. ¿Ya? Entonces aquí estamos leyendo la celda y copiando el valor en esta variable. Estamos guardando el valor en la variable componente. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primera regla. Les voy a dejar acá, primera regla. ¿Ya? Y es que aquí haya un valor. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? If, fíjense que vamos a hacer la base de if, básicamente, if componente 1, si el componente 1 es distinto de vacío, then, ponemos el en if para que no se nos olvide, acá vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, pero vamos a tener un else. Es decir, si está vacío, debemos dar un mensaje. ¿Ya? Y el mensaje es, debe seleccionar un tipo de T en el primer componente. Algo que oriente al usuario, qué es lo que está mal. ¿Sí? Ahora, ya dijimos que aquí hay un valor. Si aquí hay un valor, nosotros podemos seguir avanzando en nuestro ejercicio. Y ahora vamos a ver qué nos dice la segunda regla. Muchachas, muchachos, ¿hasta acá van conmigo? ¿Dudas? ¿Van conmigo? ¿Dudas? Gracias, Francisca. Entonces, vamos a ver, ya hicimos esta primera regla. Ya la tenemos acá implementada, vamos a ponerle el local. Ahora nos dice que el primer componente debe ser un tipo de T. ¿Cómo yo sé? A ver, ayúdenme ahora. ¿Cómo yo sé si lo que yo estoy escogiendo, si lo que yo escoja acá es un tipo de T o es un sabor? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo yo sé si es uno o es el otro? ¿Cómo yo podría saber si es componente o si es sabor? Porque recuerden que tenemos aquí en una lista, la lista que estamos mostrando, están los tipos de té y los sabores unidos. Pero ¿cómo yo podría saber si es uno o es el otro? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre? Podríamos usar la función buscar y darle los valores correspondientes al de la C, la fila C2 para que empiece a buscar desde ahí, ¿o no? Muy bien, Sofía. Ahora vamos a utilizar la función buscar y le podemos, recuerden que la función buscar nos sirve para buscar en cualquier columna. Por tanto, ahora nosotros este componente 1 lo vamos a buscar en la columna C. Y si no está, es porque no es un tipo de té. Y entonces es un sabor, porque no tenemos otra cosa. O tenemos tipos de té o tenemos sabores. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ya estamos listos para hacer otro if, donde vamos a decir, vamos a utilizar la función buscar. Vamos acá a la función buscar. La función buscar 1, la función buscar le tenemos que pasar el componente. ¿Y cuál es el componente? Pues el valor que yo tengo en componente 1. Componente 1, coma, nos está diciendo, miren, yo me estoy guiando por aquí, es la columna 3. Yo quiero buscar ese valor en la columna 3. Coma, ¿en qué fila? Comienza en la fila 2. Coma, ¿en qué hoja? En la hoja componentes. Entonces, componentes. Uy, puse el... Ya, yo tengo ahí la función buscar con todos los parámetros que yo quiero pasarle. Ahora, si esa función me devuelve true, significa que se encuentra. Entonces yo pongo then,
cierro el en if, porque fíjense cómo me va a ir quedando un if dentro de otro, entonces después pasamos trabajo para saber dónde es que tenemos que cerrar. Y ahora, si esto es verdadero, significa que no está vacío, significa que es un tipo de T, entonces yo puedo seguir adelante. ¿Y qué es el seguir adelante? Pues ya yo puedo ir formando mi código. ¿No es así? ¿Y cómo yo formo el código? Si venimos acá, nos está diciendo el código, acá nos está diciendo que el código va a estar conformado por las dos primeras letras de cada componente. Entonces, es lo que nosotros decimos, vamos a ir formando y decimos resultado. Fíjense que nos va a faltar una variable, pero que nos podemos ir dando cuenta por el camino. Entonces, resultado va a ser igual a left, que es la variable que nos da, es la misma que utilizábamos en Excel normal, que era de izquierda, ahora le decimos left, y que es lo que va a hacer, va a leer de izquierda a derecha, y nos va a dar la cantidad de caracteres que nosotros decimos, empezando desde la izquierda. Entonces le pasamos la cadena de caracteres, es la que se encuentra en componente 1, 2, porque yo quiero únicamente dos componentes, ¿sí? ¿Y qué nos está faltando? Recuerden que al final tenemos que poner si es un componente, si es 2, si es 3. Entonces, esa cantidad de componentes no podemos agregarla aquí porque nos quedaría entonces un número unido y después lo ideal es guardar en una variable ese numerito. Entonces nosotros creamos una variable por acá, vamos a ponerla separada, que diga cantidad de t, por ejemplo, as integer. Entonces yo puedo decir que esta cantidad de t va a ser igual a 1. ¿Ya? Porque yo sé ese valor, de momento ya yo tengo un tipo de t. Ahora, fíjense que yo logré hacer el primer componente debe ser un tipo de t. Ya yo lo hice. Ahora me está diciendo que los componentes 2 y 3 pueden estar vacíos. ¿Ya? Estos componentes pueden estar vacíos, pero sí o sí, tiene que cumplirse que el primero sea un tipo de t. Por tanto, para yo agregar los otros dos, yo tengo que hacerlo dentro de este if. Fíjense que yo no lo puedo hacer fuera, porque si lo hago fuera, puede ser que entonces que el primer componente no sea un t. Y si tiene que cumplirse, que sea un t. Por tanto, ahora yo voy a validar. ¿Qué es lo que yo voy a validar? Venimos aquí a máquina. Yo voy a agregarlo si está. Si no está, no lo agrego. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo voy a decir? If el componente, ya yo no tengo que saber si es un tipo de t, si es un... No necesito eso, solo saber si el usuario lo escogió o no. Entonces, si el componente 2 es distinto de vacío, then, cierro el en if, para que no se me olviden, fíjense que esto es a base de if, ¿qué va a pasar? Que al resultado, fíjense lo que voy a hacer, resultado va a ser igual al valor que tenía antes, que puede ser que sea del componente 1, y lo voy a asociar con este nuevo resultado. Y este nuevo, que es lo que va a ser less de quién, de componente 2, 2. Porque van a ser dos caracteres. Y ahora cantidad de t va a ser igual a 2. Ni siquiera lo sumo, porque ya yo sé que es que se encuentra este primer componente y se encuentra este otro, para ir agregándolo en mi código. Y esto mismo es lo que yo tengo que hacer para el 3. Fíjense que ahora es un if aparte, ni siquiera es el if, porque no tienen que estar asociados. Puede que quizá el ejercicio le faltó, si estaban asociados, le faltó que no pueden escoger un 3 sin haber escogido un 2, pero eso no lo dicen, entonces lo hacemos así, acá componente 3, y ¿qué es lo que hacemos ahora aquí? En vez del componente 2, componente 3, y cantidad de t es igual a t. Cuando nosotros salimos de aquí, si escogemos los 3 componentes, ya nosotros ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos básicamente una cadena de caracteres armada con las 6 letras o con la cantidad de letras que sea, pero con las letras. Nos está faltando agregarle este numerito de acá. Es lo que nos está faltando, pero eso debemos hacerlo fuera de esos if, ¿ya? Donde nosotros podemos agregarlo donde fuera de estos if, pero dentro, pero no aquí, ¿ya? Sino dentro de los if que
nos dicen que existe ese componente. Entonces vamos a ver cuál es. Aquí tenemos este, y es en este de acá, donde nosotros lo vamos a agregar. Y decimos, respuesta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle ese, va a ser igual al valor que traía, más la cantidad de t. Ahora, ¿qué sucede? Que esta cantidad de t es un numerito, y yo tengo que convertirlo a string. Entonces nosotros, ¿cómo lo convertimos? Decimos format, y le pasamos eso. Podríamos haber utilizado una opción que se llama str, que nos convierte a string números. Pero esto que tenemos acá, esto se lo voy a dejar acá, deja un espacio en blanco antes. ¿Ya? Entonces me quedarían las 6 letras, por ejemplo, un espacio en blanco y el número, y no es lo que queremos. Entonces, en este caso utilizamos el format. ¿Sí? Y ya, ¿qué es lo que tenemos? Generar código igual al resultado de la respuesta de nuestra variable. Entonces, vamos a probar a ver si esto nos funciona. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver si hoja 2, y yo creo que podríamos probarlo acá mismo. Vamos a probar, a ver si nos funciona. ¿Y qué decimos? Es igual a generar código 1, donde no le tenemos que pasar ningún parámetro, y fíjense cómo nos ha creado el código. Vamos a ver AR de arábica, de I de Dianjón, y EA de Early Grey, y 3. Si lo hacemos, por ejemplo, para que vean la diferencia, lo voy a hacer usando el string, para que vean la diferencia de lo que les dije. Vamos a poner ese string acá, para que vean la diferencia de la función. Voy a guardar y vamos a ejecutar. Y acá tenemos y ejecutamos. Fíjense cómo me dejó un espacio entre la última letra y el número. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿entendieron? ¿Dudas de lo que acabamos de ver? ¿Dudas? Entonces, en la tarea, ¿cuál era la diferencia? Que buscar, ustedes no iban a hacer una función, sino que básicamente tenían que implementar en esta parte, lo que tenían que implementar era este código que teníamos acá, pero era básicamente este algoritmo que tenemos acá, ¿sí? Y recuerden, buscar es súper útil, lo pueden necesitar para cualquier cosa. Entonces, si entendimos esa parte, vamos a seguir con las introducciones. Ya logramos hacer, vamos a probar. Cuando hagamos algo, cuando programamos algo, tenemos que probar digamos como varios casos de uso, varios casos de prueba, ¿no? Entonces, vamos a quitar acá y vamos a ver vamos a quitar acá. Por ejemplo, vamos a hacerlo de 2. Y vamos a ver qué pasa. Miren, ya automáticamente se nos actualizó. Vamos a quitar acá y vamos a actualizar la función, y fíjense cómo nos genera un único código. ¿Qué pasa si nosotros ahora borramos acá? Vamos a ver qué está pasando. Y que nos está diciendo debe seleccionar un tipo de T en el primer componente. ¿Sí? Es algo a tener en cuenta. O debe seleccionar un T más que un tipo de T. Vamos a ver. Debe seleccionar un componente. ¿Ya? Debe seleccionar en el primer componente. ¿Cuándo debe seleccionar un tipo de T? Acá tenemos un if, que fíjense, lo tenemos por acá, y aquí le podemos poner un else. ¿Ya? Y decimos un message box, por ejemplo, en el cual decimos debe seleccionar un tipo de T y no un sabor, por ejemplo. Ahora vamos a guardar y vamos a seleccionar acá un sabor que es uno de los últimos, y vamos a ver si nos menciona, nos da el error. Debe seleccionar un tipo de té y no un sabor. Ahora, si no seleccionamos nada, le está informando al usuario que debe seleccionar en el primer componente. ¿Entendieron hasta acá, muchachas, muchachos? Y aquí lo importante, fíjense, que es lo importante, creamos una función sin parámetros de entrada, que muchas veces, generalmente creamos las funciones con parámetros de entrada. Entonces, vemos la opción que puede ser sin parámetros de entrada,
¿Y qué es lo otro? Acá, muy importante, como les voy a dejar el comentario, llamado a otra función. ¿Cómo estamos llamando a una función dentro de otra función? Esto es muy importante y de esto trata también el tercer certamen, ¿ya? Cómo nosotros creamos funciones y además llamamos a las funciones, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Ahora ya terminamos con esta primera parte y vamos a ver a la pregunta 4 que nos está diciendo. Y vamos a analizar. Aquí nos dice, antes de implementar la pregunta, vamos a ver. Miren esta pregunta, qué interesante. Antes de implementar la pregunta, ¿qué cambios podríamos realizarle a la función buscar para que el valor que devuelva no solo diga si se encuentra o no, sino que diga la fila en la que se encuentra el componente buscado? ¿Por qué? Si nosotros leemos, se recuerdan de la tarea, les voy a poner acá más grande, ahora nosotros tenemos que crear una macro que nos diga agregar un T para la hoja de creaciones, pero existen diferentes cosas, como por ejemplo nosotros, si encuentro el tipo de T, yo tengo que leer el precio. Y si me encuentro el tipo de T, yo tengo que saber si es una hierba o no es una hierba. Es decir, que básicamente si yo devuelvo verdadero o falso, no me está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque me está diciendo sí, sí está, pero yo necesito, además de que está, yo necesito leer valores que se encuentran en columnas paralelas, por decirlo así. ¿Ya? Yo necesito el valor que se encuentra tanto a la derecha como que se encuentra a la izquierda. Entonces, ¿qué ustedes creen que esta función buscar, qué cambio le podríamos hacer para que en lugar que nos devuelva verdadero o falso, nos devuelva el valor de la celda, de la fila en la que se encuentra ese valor? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué se les ocurriría? ¿Se les ocurre algo? Voy a copiar la función, voy a copiarla acá abajo para no perder esa función que ya tenemos. Voy a copiarla. Vamos a ponerle buscar 2. Le seguimos pasando los mismos parámetros. Y ahora, en lugar de nosotros decir as boolean, decimos as integer. ¿Ya? Vamos a decirle as integer. Por tanto, ahora esta respuesta tiene que ser de tipo integer. Por tanto, este valor acá no puede ser false, lo vamos a borrar. Si yo no encuentro un componente, ¿cuál es el único número que no representa a una fila en el Excel? Digamos de números positivos, ¿ya? ¿Cuál sería el único número que no representa a una fila, un número sencillo, simple, que no representa a una fila en el Excel? ¿Qué número sería? ¿En qué número comenzamos a contar las filas? Siempre comenzamos a contar en la fila 1. Por tanto, si nosotros ponemos acá 0, ese 0 para nosotros representa que no lo encuentra. ¿Ya? Es lo que representa para nosotros. Por tanto, acá en lugar de true, ¿qué es lo que nosotros vamos a devolver? El valor de la fila. ¿Ya? Y acá respuesta. Entonces, cuando yo esté buscando, en lugar de decirme true o false, me va a dar un número. Y cuando yo vaya a leer esa función, ya yo sé que si es un número distinto de 0, representa la fila en la que se encuentra. ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos, la idea? ¿Entendieron la idea? Entonces, vamos a ir, ya le hicimos los cambios que necesitábamos, o creo que necesitábamos para hacer para responder esa primera pregunta. Entonces, esto le decimos OK. Y vamos a ver, está ejecutándose por acá cada vez que doy Enter. Vamos a borrar acá.
Cada vez que doy Enter se actualiza esa función. ¿Qué nos está diciendo? Crear la macro para la hoja creaciones, la cual agregará un nuevo T al final de las otras creaciones en la primera fila que no tenga datos en la columna. La macro no debe considerar la tabla de tamaño fijo, es decir, que puede seguir aumentando, por lo que debe funcionar correctamente. Y acá abajo tenemos un precio promedio. Aquí yo tengo las creaciones, les creé una tablita y el precio promedio. ¿Qué nos está diciendo? Que ahora nosotros, para insertar uno nuevo, no vamos a llegar y vamos a insertar en la última fila. No podemos. ¿Por qué? Porque tenemos un precio acá que debe ir cambiando de posición. Entonces, para eso, si nosotros lo hiciéramos manualmente, ¿qué es lo que nosotros veníamos? Veníamos a la fila, decíamos insertar. Y ese insertar lo vamos a hacer, pero desde la programación. El código se los dejé escrito en el Excel de la clase pasada y acá en los tips está copiado. Fíjense que se los dije cómo nosotros insertamos, cómo nosotros insertamos una nueva fila, pues acá tenemos el código. Mira, podemos venir y copiar, copiamos y lo tenemos ahora por acá para saber. Lo vamos a poner aquí en comentario para que no se nos olvide y vamos a crear la subrutina que se llamaba, se me olvidó, vamos a agregarte, ¿ya? Vamos a crear nuestra rutina que se llame agregarte. ¿Ya? Y ahora fíjense que este código tiene una hoja, yo se la puedo pasar por defecto, tiene fila y tiene columna, ¿no es así? Entonces, nosotros necesitamos saber en qué fila vamos a agregar. ¿Y cómo nosotros podemos saber en qué fila nosotros vamos a agregar? También lo podríamos hacer como lo vimos antes en clases anteriores, con un ciclo e ir contando la fila. O podemos hacerlo con esta línea de código que les he dejado por acá. Fíjense, vamos a copiarla acá también para que no se nos olvide. Esta línea de código se las he dejado acá que son muy útiles cuando estamos trabajando con formularios y con cualquier cosa. ¿Qué sucede? Que anteriormente lo habíamos visto con ciclo porque necesitábamos aprender ciclo. Pero lo podemos hacer así. ¿Qué nos está diciendo? Nos está contando el total de celdas y con esto que tenemos acá nos está diciendo desde la última celda sube a la celda que no hay ningún valor, ¿ya? A la celda que, disculpen, a la última celda que tiene un valor escrito. Es decir, en esta tabla básicamente iría a la última celda un número largo que tiene la cantidad de celdas que tiene nuestro Excel y si yo digo que sea en la columna 3, llegaría acá. ¿Ya? Entonces, si yo quiero insertar una nueva fila, sería en esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? De antemano, din fila as integer. ¿Y qué valor yo le voy a dar a esa fila? Pues va a ser igual a ese mismo código que tenemos por acá. Fíjense que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y vamos a decirle que esto es en la hoja. ¿En qué hoja tenemos? En la hoja de creaciones, que es la hoja 3. Decimos, léelo siempre en la hoja 3. Ahora, yo quiero, fíjense que nuestra tabla comienza en la columna 3. Aquí tiene un 1, entonces yo cambio ese 1 por ese 3 porque es la columna que representa. ¿Por qué no puedo poner la columna G? Yo no podría poner la columna G porque aquí tengo el precio, entonces me daría siempre este valor. Y entonces yo insertaría acá, y esa no es la idea. Por eso yo leo que puedo leer la columna 3, la columna 4, la 5, la 6, pero nunca la 7. ¿Ya? En este caso, nunca la 7. Y de esta forma yo tengo, ¿qué número me daría aquí? Me daría el 1, pero en el 1 yo no puedo insertar, yo tengo que insertar en el 2. Por tanto, ¿qué es lo que yo digo? Fila es igual a fila más 1. Y ahí siempre insertaría, siempre arriba del precio promedio. ¿Van conmigo hasta ahí, muchachos, muchachos? ¿Dudas? ¿Repito algo? Entonces, vamos a, que nos está diciendo, validar que exista un código escrito. Un código escrito. Y nosotros tenemos un código escrito. Tenemos una función para un código escrito. ¿No es así? ¿Cuál era la función acá? Que teníamos generar código. Ese código nos va a devolver, ¿qué nos devuelve? Nos va a devolver un valor, ¿no? Nos va a devolver el código o nos va a devolver vacío, ¿no es así? Vamos a ver qué pasa cuando nos dio estos mensajes. Vamos a leer para saber qué valor nos devuelve en resultado. ¿Cómo nosotros podríamos saber qué valor nos devuelve
nos devuelve esta función. Podemos probarlo si ustedes quieren, lo podemos probar rápido acá. Por ejemplo, podemos poner un message box que nos diga cómo era generar código. Generar código 1. Y vamos a ver qué nos está generando. Venimos y ejecutamos nuestra macro. Agregar T. Y ese era el mensaje anterior porque no habíamos escogido nada. Fíjense cómo nos devuelve vacío. ¿Qué significa? Que esta variable lo que nos está mostrando son comillas, que es el vacío. Eso es importante a tenerlo en cuenta y fíjense que es una forma de nosotros validar o revisar lo que tenemos también. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a validar si existe o no existe un código. ¿Qué decimos? If generar código, código 1, es distinto de vacío, then, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer en if. Esta es la primera validación. Validando si existe o no el código. ¿Qué es lo otro que podríamos haber hecho nosotros? Pues escribir el código, podemos escribirlo en una celda. Si ustedes quieren, por acá, pueden escribir el código en la celda F4, por ejemplo, o lo podemos escribir por acá abajo en la H6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos decir? Range, también podemos decir range H16, punto value va a ser igual a generar código. Y ahí nos va a mostrar. Entonces, esta otra validación, como nosotros podríamos decirla, podemos ver, se los voy a dejar en comentarios, podríamos decir range H16, fíjense que son diferentes formas de hacerlo, de llegar al mismo resultado, punto value distinto de vacío, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy leyendo el valor de la celda. Entonces, fíjense que vamos a seleccionar para tener acá algo y vamos a ejecutar la función. Fíjense cómo nos pone acá el código y nosotros podríamos validar el valor de esa celda. Ya tenemos una primera validación. Vamos a poner un else y vamos a mostrar un mensaje que nos diga no hay código. Podríamos hacer no existe el código. Lo cual nunca debería, antes de llegar acá ya nos estuvo dando mensajes por acá, ¿ya? Entonces el usuario va a tener mensajes de sobra en ese caso, lo cual podríamos arreglar en caso de que sea necesario. ¿Qué nos está diciendo? Indique, si no hay código, indique un valor. Ya lo hicimos. Entonces, si hay código, si existe ese código, ¿qué debemos hacer? Escribir los siguientes datos en la hoja de creación. Ahora vamos a crear, vamos a insertar en la hoja de atrás, vamos a ir insertando. ¿Y qué nos dice? En la columna A, el código. Ya sabemos que vamos para la columna A, el código. Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Agregar esa fila. Mírenla acá. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ya sabemos que existe ese código, vamos a crear la fila. Aquí, ¿cuál es la hoja? Podemos poner creaciones. Es en creaciones, ¿cierto? Creaciones. ¿Ya? Fila es esta fila que tenemos acá y columna le podemos pasar esa columna 3 que es la que estamos trabajando. Aquí podemos poner cualquier columna que de todos modos nos inserta la fila entera porque tenemos la opción de entire row. Entonces nos inserta la fila completa. Entonces ya estamos creando, porque existe ese código, estamos creando la fila en la cual vamos a insertar. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ese código ponerlo en la columna 3. Entonces nosotros ahora vamos y decimos, por ejemplo, vamos a copiar y pegar, fíjense, en la columna 3, en esa misma fila, en la columna 3, punto value, yo voy a escribir el código. Puedo nuevamente llamar a la función o puedo escribir el valor que se encuentra en la celda range H16, que fue donde yo escribí. Punto value. ¿Ya? Y si quieren, mi sugerencia, pueden ir probando a ver si lo que están haciendo lo están haciendo bien. Entonces venimos a crear, podemos venir acá a máquina y ejecutar, porque igual tenemos que nos los escribe en creación y en principio debe funcionar. Acá tenemos esto. Y nos está escribiendo, miren cómo nos acaba de agregar la fila, ya sabemos, nos insertó la fila y nos escribió el código en la primera, en el lugar que debíamos acá.
vamos, para que no nos dé error, vamos a escribir también que es en la hoja, va a leer de la hoja máquina. ¿Sí? Aquí está leyendo de la hoja máquina. Esto cuando estamos trabajando con más de una hoja que leen una y escriben la otra, mi sugerencia es que siempre digan de qué hoja leen, qué hoja escribe, es mi sugerencia. ¿Sí? Lo mismo deberíamos poner acá para que no nos dé error, ponemos que está escribiendo en la hoja máquina. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir agregando los demás elementos. ¿Qué nos está diciendo? Ya hicimos lo primero, fíjense la columna A, vamos a ver en la columna B, C y D. Tienen la cantidad de té, sabores y respectivamente. Si no hay alguna en la creación, debe escribir 0. Ahora, ¿qué debemos? ¿Qué es lo que nos está diciendo que debemos escribir en esa celda? ¿Qué es lo que debemos escribir nosotros ahora en... Uy, se me fue. Cantidad de té y cantidad de sabor. Ahora nosotros necesitamos, eso que leímos, necesitamos saber si es un té o si es un sabor. ¿Cómo lo sabemos? Para ir contándolos. ¿Cómo nosotros sabemos si es un té o un sabor? Podemos hacer código nuevo o podemos reutilizar lo que tenemos. ¿Qué se les ocurre? Utilizar de nuevo la función buscar. ¿Una? Muy bien, podemos utilizar la función buscar ahora para cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos que utilizar en la función buscar los... vamos a utilizar ahora de momento quizás podemos utilizar la que nos devuelve true o false. ¿Por qué? Porque como vamos a buscar componentes IT, nos va a dar una fila. Vamos a ver cuál podemos utilizar. Ahora vamos a ver cuál de las dos utilizamos y nos sirve. Entonces vamos a agregar una variable. Podemos agregar una variable que nos diga din cantidad de t as integer y podemos decir din cantidad de sabores as integer. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a buscar y vamos a la función, una variable que nos diga, no, vamos a utilizarla aquí directamente, if, y vamos a buscar componente a componente. If buscar 1, vamos a poner el buscar 1, que es lo que teníamos que pasarle, el componente. Y el componente, en este caso, es el valor. Vamos a buscar el primer componente, que es el que se encuentra en, se me olvidaron las variables, está en máquina, el que se encuentra acá, ¿no? J6. Buscar en sheet. Yo mejor lo pongo con hoja siempre acá. Es en la de máquina, es la hoja 2. Entonces yo pongo hoja 2, hoja 2 punto range J6, J6, ¿qué es lo otro que tenemos que poner? Es la columna 3, coma, vamos a buscar si es en la columna 3, ya sabemos que esa tiene que estar en la columna 3, range fila 2, y en la hoja componente. Entonces, si esto devuelve true, si devuelve true, vamos a poner un en if, then en if, para que no se me olvide, si devuelve true, cantidad de t va a ser igual a cantidad de t más 1. O lo podemos poner igual a 1, pero vamos a inicializar por acá cantidad, o le podemos poner cantidad de t es igual a 1. Ahora, ¿qué le tenemos que hacer? A todos tenemos que hacerle lo mismo. Vamos a buscar acá,
en cada una de las columnas. Vamos a copiar, vamos a pegar. Esto es una solución, no significa que sea la única. J9, ¿no? Vamos a probar. J9, vamos a buscarlo en componentes, si existe es porque está ahí. Y vamos a buscar en J12. ¿Qué sucede? Que ahora estamos buscando en ambas, ¿no? No, porque no sabemos. No sabemos dónde es que se encuentra. Puede que hayan otras soluciones, pero esta es una hora que se me ocurre. Ahora vamos a buscar en la columna 6. Entonces ahora en lugar de cantidad de T aumentar, ¿quién va a aumentar? Cantidad de sabores. Cantidad de sabores igual a cantidad de sabores. ¿Sí? Entonces este es J12 y J9. Vamos a buscar por acá. J9 y tiene que ser y cantidad de sabores igual a cantidad de sabores. ¿Por qué no busco el primero? Porque el primero no me va a generar, únicamente me va a generar el código cuando sea un tipo de test. Entonces yo sé sí o sí que el primero debería hacerlo, ya yo puedo incluso comenzar cantidad de t con 1, porque ya yo sé que el primero es una cantidad de t. Pero eso digamos que puede ser una optimización que la hagamos después al código, ¿sí? Entonces creo que estamos listos con esta parte. ¿Entendieron acá? Entonces siempre que nosotros usamos una variable que después la vamos a aumentar, decimos cantidad de t es igual a 0 y cantidad de sabores es igual a 0. Si no nos da error. ¿Por qué? Porque en el momento de usarla acá no va a tener valores. Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿van conmigo? Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Una vez que tenemos esto, vamos a agregar el valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar el valor. ¿Y dónde lo agregamos? Fíjense, ahora estamos en la hoja de creaciones. ¿En cuál columna? Vamos a ver acá. En la columna 4 tenemos la cantidad de t. Entonces, decimos en la columna 4 va a ser igual a la cantidad de t. Y ahí nos va a escribir el número. Y vamos ahora a la columna 5 y vamos a escribir la cantidad de sabores. Vamos a guardar y vamos a ver si nos funciona. ¿Y por qué no nos funciona? Vamos a analizar a ver qué sucede. Entonces, vamos a ejecutar la macro, agregar. Vamos a ver qué pasó. Y fíjense cómo acá nos está agregando 2T, nos agregó uno nuevo, ya no es el anterior. Nos agregó 2T y cantidad de sabores 0 y efectivamente esto es un T y no un sabor. ¿Vieron ahí, muchachos, cómo vamos agregando y qué yo les sugiero de siempre ir quizás y por parte, sobre todo en estos ejercicios que son más largos, y por parte e ir probando? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? ¿Van conmigo? ¿Qué nos falta? Ah, porque aquí tenemos cantidad de hierbas, entonces igual, ¿qué es lo que nosotros teníamos que hacer? Verificar qué es lo que tenemos que hacer, quizás más que cuando estamos aquí y nos dice que es un T, ahora verificar entonces antes de contar si es una hierba. Para eso, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer? Entonces, si es distinto, aquí vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a utilizar el buscar 2 y en lugar de true vamos a decir si es distinto de 0. Es decir, que lo encontró, fíjense, y ahora en lugar de cantidad de t, antes de yo sumar la cantidad de t, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar ese valor en esa tabla. ¿Y qué nos está devolviendo esto? La fila, ¿no? Entonces, mira, si yo digo if, déjame copiar antes de borrar. Voy a copiar acá. Si yo digo if es en la hoja componente, then me faltó un paréntesis, no, una coma, eso me pasa por copiar y pegar. Ajá.
Vamos a volver a copiar. Uy. Es hasta es hasta claro. Porque no es eso lo que yo necesito. No era eso lo que yo necesito. Entonces decimos, hoja 2, que es la de componentes, no, hoja 1, que es la de componentes, punto, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Ya yo tengo la fila, yo puedo decir range en la columna A, vamos a ver columna A, decimos columna A, ¿en qué fila? ¿En qué fila? En la fila que me devuelve esta, en la fila que me devuelve esta función. Si ustedes quieren, para no volver a llamar a la función, podemos crear una din fila de la función as integer, para no volver a llamar a esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que podemos decir acá? Lo podemos hacer aquí. Esto, la fila de la función, es igual y nos devuelve el valor, y aquí podemos decir fila de la función. Entonces, si le pasamos acá. Punto value, le hacemos esto, y value es distinto de quién, de hierba. ¿Por qué yo valido con hierba? Porque son demasiados tipos de té, y hierba es uno solo. Entonces, si es distinto de hierba, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a, aquí me faltó el en if. Si es igual a hierba, suma la hierba. Si no, súmame un t, que nos está faltando la variable cantidad de t. Tiene muchas variables, ¿sí? Din cantidad de hierbas as integer. Y cantidad de hierbas es igual a 0. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponerlo en grande. Si es distinto de hierba, suma la cantidad de t. Si no, suma la cantidad de hierbas. Cantidad de hierbas es igual a cantidad de hierbas más 1. Entonces vamos a probar. Ya sabemos es que si no es, ¿por qué ponemos aquí la fila? Porque esta función, recuerden, la función buscar do, lo que me devuelve es un número distinto de 0. Vamos a seleccionar una que sea hierba. Vamos a ver una que sea hierba. Vamos a poner guisante mariposa. Y vamos a ver. Vamos a seleccionar acá, porque lo tenemos en el 1 nada más, guisante mariposa. Vamos a buscarlo. Guisante mariposa. Vamos a escoger un tipo de té por acá y vamos a escoger un sabor por acá. Y vamos a ejecutar la macro a ver qué nos está diciendo. ¿Sí? Buscar, claro. Acá había dejado de buscar. Y tenemos que poner buscar 2. Ejecutamos nuevamente. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a creaciones y fíjense. Claro, no escribí la cantidad de hierba, no le llegué a escribir, pero fíjense cómo me contó 1 y 1. Me falta escribir la cantidad de hierba, que es acá. Fíjense, escribimos ahora el valor que tenemos de cantidad de hierba en la columna 6, va a ser igual a cantidad de hierbas. ¿Ya? Guardamos y vamos a agregar nuevamente esto mismo. Ejecutamos y vamos a ver qué pasa. Y fíjense cómo nos está contando 1, 1 y 1. ¿Ya? Hasta acá, muchachas, muchachos, ¿alguna duda? No nos da tiempo para terminar el ejercicio, pero fíjense que ya nosotros, con esa función de buscar todo, nos da la fila. Entonces ya con la fila nosotros podemos tanto leer el valor que tenemos acá, pero también podemos leer el precio, que es la segunda parte, que es lo que viene, ¿no? Escribir el precio. Entonces si nosotros tenemos la fila, podemos leer el valor de esa misma fila en la columna esta. Y lo mismo acá. Acá yo estoy, cuando me devuelven esa función buscar 2, si me devuelve 3, pero yo estoy buscando en la columna F, ya yo sé que es este valor. Hasta acá, y así vamos
fíjense que ya lo único que nos falta es la descripción, que es ir armando estos valores que tenemos acá, por eso ya tenemos ya ese buscar que si nos devuelve ya sabemos si es hierba, si no es hierba, ya ahí mismo ya nosotros podemos, básicamente en esto que hemos ido haciendo, yo solo termino y les voy a subir la solución completa, pero acá mismo, en el lugar que estamos contando la cantidad de T, vamos a ir creando esa cadena de caracteres. ¿Y cómo la vamos creando? Como mismo la creamos en esta parte aquí de generar código, en el que fuimos poniendo este signo de más. Vamos a ir creándolo de esa misma forma, pero ya digamos que la estructura de los if lo tenemos, es ir agregando aquí las variables e ir armando esa cadena de caracteres. De que hay otras soluciones, es posible de que las existan. Esta es una que se ocurrió, pero pueden haber muchísimas más. ¿Qué es lo importante? Y vuelvo y repito, cómo utilizamos las funciones que ya hemos creado, que es una parte, vuelvo y pregunto, es un objetivo para el certamen 3, que es la semana próxima, el viernes de la semana próxima. La semana que viene es la última semana de clases, ¿sí? Hasta acá, muchachas, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Algo que quieran ver? ¿Algo que quieran que les explique nuevamente? Yo voy a subir a aula, los estudiantes del paralelo 101, yo voy a subir a aula, ustedes tienen acceso también a la carpeta del 102, voy a subir a aula la solución de este ejercicio y el video, la grabación se las pasará la profesora, pero ahí van a encontrar también la solución de este Excel completo con los elementos que nos falta que terminen este ejercicio, ¿sí? Entonces, sin más, nos vemos el próximo lunes. Tengan una linda semana. Chao. Chao, gracias. Chao, profe, que Chao. esté bien. Chao, profe, que esté muy Chao. bien. Gracias igualmente. Chao.